È in grado di dirmi quando l'ha vista? Chiamo Angela. Damn you! Playing games, don't you? Games are fun. I Saw the Devil. En 2010, el director Kim Jin-woon estrenó este brutal thriller que lleva la venganza al extremo más oscuro y visceral. Y nos cuenta la historia de un agente secreto al que un psicópata le asesina a su prometido. Y esto desata una intensa cacería donde el cazador se va convirtiendo en un monstruo. Una película muy aclamada por su audacia y estilo visual. Elegante pero impecable. Un cóctel de acción, horror psicológico y drama moral que aturde por su crudeza y maestría técnica, haciendo que Corea del Sur se consolide como potencia del género. Una experiencia intensa, salvaje y extrañamente necesaria. Eyes Wide Shut, la última obra de Stanley Kubrick, es un viaje hipnótico al corazón del deseo, la paranoia y la fragilidad de las relaciones. Bajo su superficie erótica, esta película es ante todo un thriller psicológico de suspenso lento pero constante. Seguimos al Dr. Bill Harford, cuya tranquila vida se ve sacudida tras una confesión de su esposa. A partir de ahí, se sumerge en una noche extraña por el submundo neoyorquino, en busca de algo que ni él mismo entiende. Lo que encuentra es una sociedad secreta, rituales oscuros y una constante sensación de que está siendo observado, manipulado, incluso amenazado. Kubrick teje el suspenso con maestría. No sabemos si Harford está en peligro real o si su mente lo traiciona, ese es el poder del suspenso aquí, la incertidumbre. Más que contar una historia de infidelidad o deseo, Eyes Wide Shut nos deja atrapados en una pesadilla elegante, donde el peligro no se grita, se sugiere, se insinúa, y eso lo hace aún más inquietante. Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, no es solo un clásico del cine, es una obra maestra del suspenso psicológico. Hitchcock construye una sensación de vértigo literal y emocional que no te suelta. Scotty, un ex detective con acrofobia, miedo a las alturas, es contratado para seguir a la esposa de un amigo. Pero lo que parece una simple investigación se transforma en una obsesión peligrosa. La tensión no viene de persecuciones ni disparos, sino de algo mucho más inquietante, el poder de la ilusión, el deseo y la pérdida. Cada escena está cargada de una ansiedad sutil, casi hipnótica. Los movimientos de cámara, especialmente los icónicos dolly zooms, refuerzan esa sensación de caída constante, como si el espectador también estuviera perdiendo el equilibrio. Y cuando llega el giro, el suspenso se transforma en una especie de tragedia inevitable. No hay escape. No hay redención. Solo un descenso lento hacia el vacío. En Vértigo, Hitchcock no solo juega con nuestros nervios, juega con nuestra percepción de la realidad y eso la hace infinitamente más angustiante. Gosford Park, dirigida por Robert Altman, es mucho más que un drama de época con acento británico, es un retrato elegante y venenoso de la sociedad de clases, envuelto en un misterio de asesinato cuidadosamente contenido. Pero lo más interesante no es el crimen, sino el suspenso sutil que hierve bajo la superficie. La historia transcurre en una mansión campestre en 1932, donde aristócratas y sirvientes conviven durante un fin de semana. Las conversaciones educadas, las miradas fugaces y los silencios incómodos construyen una atmósfera de tensión constante. Sabemos que algo se rompe desde el primer momento, pero Altman nunca acelera. Cuando finalmente ocurre el asesinato, no es un giro explosivo, sino una consecuencia inevitable de años de secretos, resentimientos y privilegios. El crimen es el punto de quiebre, pero el verdadero misterio está en las dinámicas entre quienes sirven y quienes mandan. ¿Quién tenía motivos? Prácticamente todos. El verdadero suspenso no está en quién mató a quién, sino en todo lo que no se dice,
y que pesa en cada habitación como un fantasma. Oh, but none of us will see it. Marathon Men, dirigida por John Lesinger y estrenada en 1976, es un thriller paranoico de nazis, espías, diamantes y un tremendo dolor de muelas. Una historia tensa que refleja el clima de desconfianza de la posguerra, It's not safe. que va de un estudiante atrapado sin querer en una red de conspiración internacional. La escena del taladro dental sin anestesia quedó grabada en la historia del cine por su brutalidad. Más allá del terror físico, esta es una película sobre la vulnerabilidad del ciudadano común frente a los juegos de poder y secretos de un pasado que no termina de morir. En una época cargada de teorías de conspiración y heridas históricas, Marathon Men corrió con paso firme y directo al inconsciente colectivo. My diamonds. Oh, I don't know anything. Basic Instincts, o Bajos Instintos, como se le conoció en español, dirigida por Paul Verhoeven en 1992, es una película que hasta el día de hoy sigue despertando fascinación, morbo y polémica. You like playing games, don't you? Games are fun. Un thriller erótico que se convirtió en un clásico instantáneo gracias a su mezcla de crimen, sexo y manipulación psicológica. La trama va de un detective envuelto en una investigación que lo arrastra a un juego de seducción y sospecha, donde el crimen es tan elegante como letal. Más allá del famoso cruce de piernas, este filme impactó por su ambigüedad moral y el retrato de poder femenino en un cine dominado por hombres. Una película tan escandalosa como exitosa, que abrió la puerta a una oleada de thrillers eróticos en los 90s. Un clásico que no se puede mirar sin ser visto. You did for me. Did you kill Mr. Boz, Mr. Mel? No. Dial M for a Murder, o con M de muerte, como se le conoce en español. Dirigida por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, este es un ejemplo brillante de cómo hacer que una habitación se vuelva tan tensa como un campo minado. Into murdering your wife? La película gira en torno a un extenista que planea el asesinato perfecto de su esposa, hasta que el crimen se le enreda como un cable de teléfono. Referencia muy ad hoc de 1954, año en que se estrenó la película. Igual no es la más impactante del maestro Hitchcock, pero su elegancia técnica y su control de ritmo la convierten en una obra maestra del suspenso contenido. Con Grace Kelly desbordando carisma y estilo y un guión que juega al ajedrez con el espectador, la cinta se apoya en el diálogo, la fría planificación y las vueltas de tuerca. Hitchcock convierte lo cotidiano en inquietante y transforma el hogar en una trampa mortal. No necesita de efectos especiales, necesita una idea, una mirada y un teléfono. Un crimen casi perfecto. Casi. Una pura formalidad, dirigida por Giuseppe Tornatore, es una maravilla oculta del thriller psicológico. Lo que parece una simple investigación policial se convierte rápidamente en un duelo mental cargado de tensión, misterio y ambigüedad. Y es ahí donde reside su intenso suspenso, no en la acción, sino en la palabra, en lo que se revela y lo que se oculta. Per favore, favorisca i documenti. La historia comienza con un hombre detenido una noche lluviosa en un puesto de policía. No recuerda por qué está ahí. No sabe qué ha pasado, pero el inspector sí lo sabe, o cree saberlo. Lo que sigue es un interrogatorio que se transforma en una autopsia del alma. El suspenso aquí no se apoya en sobresaltos, sino en un ambiente opresivo, casi claustrofóbico, donde cada respuesta genera más dudas. Cada pausa, cada mirada, cada palabra tiene peso. Tornatore nos sumerge en un tono radicalmente distinto, oscuro, filosófico, inquietante. Lo más perturbador es que, mientras el protagonista reconstruye sus recuerdos, el espectador también empieza a cuestionar la realidad. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién es culpable? ¿Qué es la verdad? Este es un suspenso que no te ataca desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia y la culpa.
Quando l'ha vista l'ultima volta. Perché questo interrogatorio, commissario? Witness of the Prosecution, o testigo de cargo como se le conoce en español, del legendario Billy Wilder, se convirtió en uno de los thrillers judiciales más ingeniosos y respetados de la historia del cine. Basada en una obra de Agatha Christie, la película es la mezcla perfecta de drama, misterio y humor ácido. With a capital crime, the prosecution will try to hang your husband. Y la trama va en torno a un abogado veterano que acepta defender a un hombre acusado de asesinato. Pero el caso empieza a dar más giros que una rueda de la fortuna. Y esto nos mantiene en vilo como espectadores, con pistas falsas, testimonios sorpresivos y un final que rompió esquemas en su época, tanto que se advertía al público que no revelara su desenlace. Su relevancia ha sido enorme, demostrando que los filmes de juicios pueden ser tan emocionantes como cualquier thriller de acción, elevando el estándar del género. Esta película es una clase maestra de guión, actuación y giros argumentales. Un juicio inolvidable donde la verdad es la víctima más difícil de encontrar. Damn you! Leave her alone! Tesis, ópera prima de Alejandro Amenábar, no solo es un thriller inteligente, es un juego de nervios donde el suspenso psicológico es constante y progresivo, como una soga que se va tensando plano a plano. La historia comienza con Ángela, una estudiante de cine que investiga la violencia audiovisual para su tesis universitaria. Porno light, gore, estado, oriental. Si eso es todo lo que tiene. Pero cuando encuentra una cinta que muestra un asesinato real, el proyecto académico se convierte en una pesadilla escalofriante. Lo que empieza como una simple curiosidad se transforma en una persecución peligrosa por los pasillos de una universidad que esconde mucho más de lo que aparenta. Amenábar lo construye en un ambiente que se vuelve más opresivo a medida que Ángela se adentra en un mundo donde la línea entre espectador y cómplice se vuelve peligrosamente delgada. Cada personaje puede ser una amenaza. Cada descubrimiento la acerca al peligro. Y lo peor, el monstruo no está en la oscuridad, sino a la vista, en los lugares donde supuestamente deberíamos estar seguros. El miedo aquí es realista, cotidiano, plausible. Me llamo Ángela. Me van a matar. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.